y traemos una conferencia muy especial para todos ustedes titulada La Masonería y la Biblia. Una de las cosas más importantes que todos los seres humanos necesitamos entender es que no existen las verdades relativas, sino que cuando abordamos el libro que tengo en mis manos en esta mañana, que se llama la Biblia, encontramos que es el único libro que contiene verdades absolutas. En algunos debates que hemos tenido en la televisión con diferentes religiones y filosofías, han insistido en que cada quien tiene su verdad. Recuerdo que un budista me dijo, bueno, nuestra verdad es Gautama Buda, nosotros no creemos ni siquiera en Dios. Otra persona que pertenecía al Hare Krishna me dijo que ellos tenían también su filosofía de cómo llegar al cielo. Y cuando nos damos cuenta de que hay 3 o 4 o 5 verdades, creo que cabe dentro de la lógica más elemental preguntarnos, ¿acaso no existe entonces una sola verdad absoluta en todos los tiempos, para todas las edades y para todas las sociedades? Cuando nosotros nos damos cuenta el relativismo en el que el mundo ha caído, podemos nosotros deducir inmediatamente de que nos encontramos con un hombre que se llamó Jesucristo. Y Jesucristo hizo las aseveraciones más absolutistas, más radicales y más extremas que ningún otro ser humano ha podido declarar en la historia humana. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando nosotros nos encontramos ante la declaración de Jesús de que Él es el camino, la verdad y la vida, nos está diciendo que no hay otra persona que sea la verdad, que no hay otro sistema de pensamiento que sea la vida, y que cualquier otra filosofía no puede tener el absolutismo. Entonces, cuando enfrentamos a Jesús, no tenemos más que 2 opciones. O creemos lo que Él dijo que Él era, o lo tachamos o lo clasificamos como un psicópata, un loco, un paranoico, un esquizofrénico que no sabía lo que estaba diciendo. Sin embargo, su vida, la historia, no nos permiten poder concluir esto de Jesucristo. ¿Qué cosa es la masonería entre todas las religiones que existen, como lo vamos a comprobar a continuación? Vamos a contestar muchas preguntas, les suplico mucha paciencia para que al final puedan ustedes concluir exactamente si un cristiano puede ser masón. La masonería también se conoce como la logia y es una sociedad o una fraternidad secreta que comenzó a principios del siglo XVIII. De acuerdo a sus máximas autoridades, la masonería moderna, que también se conoce como masonería especulativa, tuvo sus inicios cuando se fundó la Gran Logia en Londres en el año 1717. La logia, para mantener sus secretos, usa simbolismos, juramentos secretos y rituales secretos para instruir a los nuevos miembros, a los cuales ellos llaman iniciados. Cada miembro nuevo tiene que jurar durante las ceremonias secretas para permanecer leal a su logia y a sus enseñanzas. Las enseñanzas instruyen a cada candidato cómo ha de servir y las recompensas en esta vida y en la otra vida que puede esperar. Vamos a examinar la definición de la masonería ofrecida por los mismos masones y por los más grandes masones que han existido en la historia. Por ejemplo, Albert Mackay mantiene la más elevada posición en la masonería, pues alcanzó el grado 33, fue secretario general del Consejo Supremo del grado 33 del rito escocés. Él, Alberto Mackay, es autor de la Enciclopedia Revisada de la Masonería y el Manual de la Logia, que son los libros más autoritativos que contiene la masonería. En su enciclopedia, Alberto Mackay declara lo siguiente: todos los masones unidos declaramos que la masonería es un sistema de moralidad, práctica, a través de la cual sus miembros pueden avanzar en sus intereses espirituales y subirse a la escalera teológica de la logia sobre la tierra a la logia del cielo. En otra página dice, la masonería es una ciencia dedicada a buscar la verdad divina. Fíjense, a buscar la verdad divina, que emplea símbolos como su método de instrucción. En otra página dice la enciclopedia,
La masonería es un sistema de moralidad y ética social, una religión primitiva, una filosofía de la vida que incorpora el humanitarismo. Es una religión, pero sin credo, pero no es una secta, porque tratamos de encontrar la verdad, buscamos la verdad, pero no podemos, ni creemos nunca poder definir la verdad. La persona que se vuelva masón es definida por las autoridades masónicas como uno que se ha iniciado en los misterios de la fraternidad de la libre masonería. De acuerdo a las enseñanzas de la masonería, ¿cuál es la autoridad más grande que tienen las logias masónicas? De acuerdo a las 50 logias más importantes de los Estados Unidos, la autoridad final de la masonería se llama el ritual. Todos los principios y todas las doctrinas del ritual son exactamente lo mismo, solo varían algunas palabras. Esto también está fundamentado por los principales maestros masones del mundo, que son los siguientes: la Enciclopedia Masónica de Henry Wilson Coyle, los constructores de Joseph Ford Newton, la Enciclopedia Revisada de la Masonería por Alberto Mackay, la Historia de la Masonería por Roberto Gould y Moral y Dogma por Alberto Pike. Por ser estos autores los más renombrados que existen en la masonería internacional, vamos a usar sus citas para que ningún masón, sin querer ofender directamente a nadie, pueda decir que nuestros argumentos están basados en material que no existe en la masonería y que no son confiables ni autoritativos. Entonces vamos a examinar lo que los más grandes maestros de la masonería, en los libros que acabo de citar, dicen y enseñan, y quiero en esta tarde solamente compararlos con lo que dice la Biblia. Porque cuando establezcamos esta comparación entre lo que se dice y lo que es en realidad, nos damos cuenta de la discrepancia y la incongruencia que existe y el abismo tan profundo que existe entre el cristianismo y la masonería. Vamos a comenzar contestando qué es la logia azul, el rito escocés y el rito de York. Todas las personas que se vuelven masonas tienen que atravesar los primeros 3 grados que se llaman la logia azul. En primer lugar está el aprendiz, en segundo lugar se le llama el compañero y el tercer grado maestro masón. Después de que atraviesan estos 3 grados de la logia azul, el candidato puede escoger seguir adelante o quedarse en cualquiera de las 2 ramas de la masonería, que son el rito escocés y el rito de York. El rito escocés avanza en grados numéricos, comenzando del 4º grado, que es el maestro secreto, y terminando con el grado 32, que se le llama el sublime príncipe del real secreto. El grado 33 se le llama el soberano gran inspector general y puede adquirirse activo u honorario. Hace aproximadamente como 22 años, en 1979, yo tuve el privilegio de poder tener un debate en la televisión con uno de los más grandes maestros de la masonería aquí en México, llamado Luis Sotelo de Regil. Cuando tuvimos este debate, yo en aquel tiempo estaba estudiando la Biblia, la teología, haciendo mi primera licenciatura en teología, y el señor Sotelo de Regil, recuerdo que después de discutir y demostrarle que estaba equivocado, sacó una pistola 45, la puso en el escritorio y le dijo: si usted vuelve a amenazar la masonería, lo voy a matar. Recuerdo que a las 2 semanas a uno de sus hijos lo agarraron por contrabando de cocaína en la ciudad, en el puerto de Acapulco. Esto sucedió en Acapulco, en los principales noticieros de televisión de Acapulco. Y después de que él tuvo esa reacción, me di cuenta que él era un grado 33 en la masonería y no tenía paz, no tenía seguridad. Su mente estaba confundida, él no era fiel a su esposa tampoco, y su vida moral era absolutamente una ruina. Entonces yo comencé a estudiar y a darme cuenta que detrás de todas estas cosas no podía la masonería ofrecer lo que Jesucristo le ofrece al ser humano, que es un cambio radical de personalidad. El otro rito de York es un rito que atraviesa como lo que se llama los grados del capítulo o del consejo, terminando con el grado de caballero templario.
¿Es la masonería o la libre masonería una religión? Existen aproximadamente 4 millones de masones en Estados Unidos. Y tanto ahí como en muchas partes del mundo, cuando hablas con ellos, dicen que no hay ninguna discrepancia entre ser masón y ser cristiano. Sin embargo, ¿es esta la realidad? Alfonso Cerza, gran historiador de la Gran Logia de Illinois, argumenta que la masonería no es una religión porque no se puede definir como una religión. Para verificar si esta eminencia de la masonería está en lo correcto, veamos la definición de religión en el diccionario Webster del Nuevo Mundo. El diccionario Webster define la religión con estas palabras: la religión es una creencia en un poder divino o sobrehumano, para ser obedecido y adorado como el creador y gobernador del universo, expresada en conducta o rituales. ¿Podría algún masón negar que esta definición del diccionario Webster encaja perfectamente bien con la masonería? ¿No es verdad que la masonería demanda la creencia en un ser supremo? ¿Podría algún masón negar que el ritual autoritativo describe exactamente de qué manera se expresan sus creencias en conductas y en ceremonias? Sin embargo, los masones no necesitan escuchar estas conclusiones lógicas, solamente necesitan escuchar a sus más respetados maestros de la masonería para saber lo que piensan al respecto. Miren ustedes al autor más importante y más respetado y recomendado por las grandes logias. Se llama Henry Wilson Coyle, autor de la Enciclopedia Masónica, y él escribe en la página 512, la libre masonería ciertamente requiere una creencia en la existencia de un ser supremo, en quien el ser humano dependa y a quien sea responsable. ¿Qué otra iglesia puede agregar algo más a esto, excepto traer el compañerismo a aquellas personas que tienen estos sentimientos? Esto es exactamente lo que la logia masónica está haciendo. En otras palabras, este respetadísimo autor masónico reconoce que la libre masonería es una religión, sino que no solamente funciona como iglesia, sino que también funciona como cualquiera de las otras religiones que hay en el mundo. Alberto McClay, en su enciclopedia revisada de la masonería, dice: la libre masonería puede correctamente reconocer ser llamada una institución religiosa. Uno de los principales problemas que nosotros tenemos cuando vamos a dar conferencias a nivel universitario, siempre me dicen: no va usted a hablar de religión, ¿verdad? Y les digo: miren, aquí en la universidad hablan de Buda, del Che Guevara, de Fidel Castro, de Adolfo Hitler, pero en cuanto alguien trae el mensaje de Jesús o de la Biblia, que es el documento, la Biblia es el documento más antiguo de la humanidad, más que los libros secretos del registro de los Hammurabi, y más antiguos que el gran imperio de los sumerios que existieron, porque trae el inicio del imperio sumerio de la Biblia y la descripción de los quienes fundaron los primeros imperios. Cuando queremos hablar de la verdad, el mundo rechaza y no quiere oír, porque la Biblia contiene las únicas verdades absolutas de la historia de la humanidad. Entonces, ¿cómo puede la gente decir que no hablen de religión cuando el comunismo es una religión, la masonería es una religión, el budismo se llama religión y es ateo? Entonces, si alguna persona ha creído que ser religioso es asociarlo con Dios, se ha equivocado, porque ni siquiera saben definir la palabra religión. La palabra religión viene del latín y tiene un prefijo y una palabra que es revolver, ligos, ligar. ¿Qué significa religión? Tratar de volver a ligarnos o unirnos con alguna deidad. Llámese las pirámides de Teotihuacán, llámese el Dios Maestro Supremo Arquitecto del Universo de la masonería, llámese el hindú o el nirvana, pero todas las religiones están tratando de unirse a algo supremo. El mismo Carlos Marx, que desarrolló la dialéctica materialista, era un hombre profundamente religioso antes de caer en el ateísmo ateo, en el ateísmo del comunismo. Ahora vean ustedes cómo la masonería enseña su propio camino a la salvación o al cielo, aun cuando muchos masones argumentan que no es una religión porque no ofrece un camino a la salvación. Cada candidato que ingresa a la logia azul es instruido
continuamente durante los 3 primeros grados y se le dice, Dios recompensará tus buenas obras. En cualquier manual masónico que contenga el ritual de los primeros 3 grados, se encuentra el ojo que todo lo ve, un ojo, que es uno de los símbolos en la masonería de Dios. Y debajo del ojo está esta explicación, el ojo que todo lo ve, puede ver los más recónditos secretos del corazón y nos recompensará conforme a nuestras obras. ¿Cuál es la recompensa? Que los masones enseñan que recibirán los que se inician en los primeros 3 grados de la logia azul. La masonería enseña que Dios recompensará con la vida eterna en la logia celestial arriba. Esto se puede documentar en el ritual y monitor masónico, que explica que la persona que vista la piel de oveja como una marca del masón se le recuerda la conducta en su vida, la cual es necesaria para poder ser admitido a la logia celestial arriba, donde el supremo arquitecto del universo preside. Damas y caballeros, si tú profesas ser cristiano, no estás viendo claramente que estas enseñanzas de que se necesitan buenas obras para entrar al cielo contradicen la enseñanza de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto a la salvación? En el libro de los Romanos, capítulo 3, versículos 23 y 24, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Este es el mensaje glorioso de la Biblia, que Dios nos regala la salvación sin que tengamos absolutamente nada que hacer, más que poner nuestra fe en la obra del sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo en una cruz. Una vez que la persona cree que Jesús murió en su lugar, Él entra a nuestra vida a vivir, y entonces las buenas obras son el resultado, no son el inicio o el medio para la salvación, sino el resultado o el fruto de la salvación. Si la salvación fuera por las buenas obras, la muerte de Cristo fue el desperdicio más grande de la historia. Dios no hubiera mandado un recado que dijera, mis hijitos, pórtense todos bien, mis nenes. Todas las religiones llevan a Dios, tú sigue tu camino aquí, tú vete con los masones, tú con los budistas, todos nos vamos a encontrar en el cielo, pero no es esto lo que la Biblia enseña. Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, enseñar que todas las religiones, que todos los sistemas tienen algo de verdad y llevan al cielo, no es más que pura falacia, es pura ficción. No es una realidad a la luz de la palabra de Dios. Dice la Biblia en Efesios 2, 8 y 9, que por gracia somos salvos por medio de la fe, no de las obras, pues es un don de Dios. Si aún no estás convencido de que la masonería presenta un camino a la salvación, escucha lo que dice Henry Wilson Coyle en la Enciclopedia Masónica. La libre masonería tiene un servicio religioso para entregar el cuerpo de algún hermano masón muerto al polvo de donde vino, y para acelerar el retorno del espíritu liberado a la gran fuente de la luz. Muchos masones hacen este vuelo, dice la enciclopedia, con ninguna otra garantía de un aterrizaje seguro, más que en sus creencias en la religión de la libre masonería. La masonería no solamente es una religión, y así lo establecen los principales autores masónicos en sus principales volúmenes autoritativos, sino que la masonería también tiene símbolos religiosos. El lugar de reunión de los masones se llama el templo, el cual creen que es sagrado, y ahí se ofrecen oraciones a la deidad. Ninguna persona puede unirse a la logia masónica a menos de que jure creer en el ser supremo de la masonería. La deidad a la que ellos se dirigen es el gran arquitecto del universo, y tienen que arrodillarse en su altar sagrado para hacer sus juramentos secretos. Juran ser obedientes a su maestro adorado y hacer todo lo que se les ordene. En la logia, este maestro adorado tiene colgada sobre la cabeza una letra D de Daniel, que significa Dios o deidad. Sobre el altar masónico está colocada o una Biblia
o el Corán o cualquier otro libro sagrado, a quienes llaman el volumen de la ley sagrada. En el tercer grado de la masonería, todo candidato es enseñado a aceptar la doctrina masónica de la inmortalidad del alma y que si es digno más tarde, por sus buenas obras se ganará un lugar en la gran logia del cielo. Si los masones no quieren tener símbolos religiosos, ¿por qué no cambian el nombre de su lugar de reunión y en lugar de templo le llaman edificio común y corriente? ¿Por qué hacen sus juramentos sobre un altar sagrado en lugar de un escritorio común y corriente? Si dicen que no practican una religión, ni tampoco están rodeados de símbolos religiosos, ¿por qué hacen oraciones en sus logias? ¿Por qué se dedican a entregar en sus funerales religiosos a los masones muertos a la gran logia del cielo? ¿Por qué los juramentos se llaman votos sagrados? ¿Por qué se le llama al líder de la logia maestro adorado o adorado maestro? ¿Por qué besan los libros sagrados durante sus rituales? ¿Qué significa entonces cuando la Biblia o el Corán o los Vedas son llamados volúmenes sagrados y colocados en diferentes altares en las diferentes logias del mundo? La razón por la cual hacen todas estas cosas es porque la masonería, insisto, es una religión con símbolos religiosos. Si alguna persona tiene alguna duda acerca de qué es una religión, vamos a escuchar finalmente en esta área a la Enciclopedia Masónica revisada por Albert Mackay, y dice así: abrimos y cerramos nuestras logias con oración invocando la bendición del Altísimo sobre nuestro trabajo. Demandamos de los neófitos, o sea de los aprendices, una profesión de creencia y confianza en la existencia y supercuidado de un Dios, enseñándoles que se inclinen con humildad y reverencia a este nombre sagrado, mientras su ley santa es abierta ante nuestros altares. Nada más que no saben si es la Biblia, el Corán, el Popo, los Vedos, el Ramayana, el Tripitaka o los libros sagrados de los Vedas. Cualquier volumen sagrado para ellos es Dios hablando. Es imposible, dice la enciclopedia, que un masón pueda ser de confianza a su logia a menos que respete la religión y observe los principios religiosos. Si tú eres cristiano y estás involucrado en alguna secta masónica, ¿cómo puedes tener la conciencia limpia delante de Dios al practicar una falsa religión? En 2 Corintios 6:14 el apóstol Pablo dijo: ¿qué comunión hay entre luz y las tinieblas? Entre Belial y entre Cristo. ¿Cómo podemos juntar aquello que contrapone y establece una división entre lo que las Sagradas Escrituras han enseñado? ¿Cuál es el conflicto verdadero entre la masonería y entre el cristianismo? El autor Alberto Mackay, en su enciclopedia revisada de la masonería, concluyó estas palabras: la religión de la masonería, dice Mackay, no es sectaria porque admite personas de cualquier credo y aceptamos cualquier religión. No rechazamos a nadie ni aprobamos tampoco a nadie por su fe. No es judaísmo porque no hay nada que ofenda al judío. No es cristianismo porque no hay nada repugnante al cristianismo. Nuestra religión, fíjense cómo acepta Mackay, dice: nuestra religión es la general de la naturaleza y la revelación primitiva que nos fue legada del antiguo sacerdocio patriarcal, en la cual todos los hombres están de acuerdo y en la cual al mismo tiempo todos difieren. Esta declaración nos revela el conflicto verdadero de la masonería con el cristianismo, porque en Hechos 4, versículo 12, la Biblia dice: no hay bajo el cielo ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. Es total ignorancia creer que un cristiano puede tener dos diferentes sistemas de creencias al mismo tiempo. La masonería afirma que es aceptable adorar a Dios y cualquier Dios de cualquier religión fuera del cristianismo o con el cristianismo está de acuerdo absolutamente en sus votos sagrados. El Señor Jesucristo enseñó que Él es el camino a Dios y no la masonería. Cristo dijo que Él es la única verdad y no la masonería, que Él es la salvación y la vida eterna y solo se encuentran en su persona y no en ningún ritual, ni en ningún juramento de los masones.
Si alguna persona está de acuerdo con las enseñanzas de la logia masónica, lógicamente tendrá que negar a Jesucristo, porque no se puede mantener un sistema antagónico de creencias. Ahora, veamos lo que la masonería dice acerca de la Biblia. Vamos a continuación a examinar las enseñanzas acerca de la Biblia, de la masonería, y las vamos a comparar. Los masones como individuos pueden estar en desacuerdo en muchos asuntos, pero no pueden estar en desacuerdo con su ritual, porque todas las logias masónicas aceptan la misma interpretación básica del ritual que a continuación vamos a dar. La logia masónica, en primer lugar, enseña que todos los seres humanos, y aquí estamos incluidos los cristianos, viven en tinieblas. Y que hasta que se hacen miembros de la logia, comienzan a ver la luz. Esto se enseña en los primeros 3 grados, especialmente el aprendiz, a donde el candidato se le instruye que ahora se le sacará de las tinieblas y se le introducirá a la luz. Esta enseñanza también puede ser vista de que la luz es el primer y más importante símbolo de la masonería. O sea que la masonería trae al candidato a la masonería a la luz, por lo que el masón conoce la verdad y la luz solo a través de la masonería, y los demás están en tinieblas espirituales. ¿Cómo puede un cristiano iniciarse en el primer grado de la masonería y confesar que ha estado en tinieblas y que ahora está en la luz? ¿Es verdad que la única manera de entrar a la luz es a través de una logia masónica? ¿Que acaso cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador y se convierte en un cristiano, no dice la Biblia que somos sacados de las tinieblas a la luz por la verdad incomparable de Jesús? Jesús dijo en Juan 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, no la masonería. El que me sigue, no a la masonería, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan 12, versículo 46, dijo Jesús, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, la Biblia dice, Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas, Jesús, y no la masonería, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Qué acaso un cristiano que se inicia en el primer grado de la masonería no está negando la enseñanza de la Biblia de hacer esta confesión masónica? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿La masonería o la Biblia? En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 y 5, dice la Biblia, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni somos de las tinieblas. Entonces, ¿cómo si tú eres cristiano y sabes que Jesús vino a darnos la luz y Él es el que ilumina nuestra vida, te inmiscuyes en una religión ajena, contradictoria, antagónica a la Biblia y aceptas que ellos son los que te sacan a la luz? Todas estas cosas Jesucristo las atribuyó a ignorar la Biblia y el poder de Dios. ¿Cómo puede un cristiano participar en rituales y promover otra religión que niega y se opone a las enseñanzas de Jesucristo? Cristo mismo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les mando? En segundo lugar, la masonería enseña con respecto a la Biblia que Dios es papá de todos. Se llama la paternidad o la fraternidad universal de los seres humanos. Esto lo enseñan durante los primeros 3 grados de la iniciación, pero especialmente en la oración del aprendiz y durante la ceremonia en el 3er grado con relación a la leyenda de Hiram Abid. La masonería enseña y cree que Dios es Padre de todos, que todos somos hijos de Dios y que no importa la religión, la raza o el credo, podemos alcanzar a través de la iniciación de la masonería el camino a la logia celestial. ¿Qué dice la Biblia? En Juan 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a ellos Dios les da el derecho, el privilegio, la potestad de ser llamados hijos de Dios. La Biblia no enseña que todos somos hermanos.
La Biblia no enseña la paternidad universal de Dios. La Biblia enseña que solo las personas que aceptan la obra de Cristo en el Calvario y le reconocen como su Salvador y como el Mesías de Dios, a esas personas Dios les da un poder de ser llamados hijos e hijas de Dios. ¿Y cómo Dios le llama en la Biblia a todas las demás personas que no han creído lo que Cristo ha hecho en la cruz? Se les llama criaturas de Dios. Entonces, hermandad no existe más que si tú tienes al mismo Jesús que tengo yo. Yo no puedo llamar hermano a un budista, a un Hare Krishna, a un masón, más que aquellos que yo sé que conocen y reconocen la autoridad de la palabra de Dios. La Biblia enseña pues que todos somos criaturas, pero no todos somos hijos. Además, la masonería enseña que el Dios de la masonería es llamado el gran arquitecto del universo, y dice así Henry Wilson Coyle en la enciclopedia masónica de Wilson Coyle: los hombres tienen que decidir si quieren un Dios como el Jehová de los hebreos, con quien podían hablar y discutir, o un espíritu divino no denominacional, internacional, eterno, nombrado e imposible acercarse a él. La prueba masónica es un ser supremo, y cualquier otra calificación es una innovación y distorsión. El monoteísmo viola los principios masónicos. ¿Y qué cosa es lo que dice la Biblia, verdad? Yo, Jehová, un solo Dios soy. Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad, que en el hebreo significa: oye Israel, el Señor tu Dios uno es, el Señor uno es. Y estos principios de la enciclopedia masónica de Wilson Coyle violan absolutamente todo, porque acepta todas las ideas acerca de Dios y el Dios de todas las religiones, algo totalmente en desacuerdo a la palabra de Dios. Ahora vean ustedes lo que piensan los masones de las religiones. Los conceptos de Dios en la masonería son absolutamente diferentes y todos están en desacuerdo. Por ejemplo, el Dios del cristianismo, Jehová, es infinito, personal y trino. El Dios de los musulmanes es Alá, es unitario. El Dios de los hindúes, Brahma, es impersonal. El budismo es politeísta o puede ser ateísmo. Y el mormonismo es enoteístico, o sea, creen en una sola deidad, pero aceptan deidades inferiores. O sea, los mormones dicen, hay un solo Dios, pero hay dioses chiquitos también, igual que los testigos de Jehová. La masonería se equivoca al enseñar que las religiones todas tienen el mismo concepto de Dios. Acabo de enseñarles que tanto el cristianismo, los musulmanes, los brahmanistas, los budistas, los mormones, todos tienen diferentes conceptos. ¿De dónde sacaron eso de que todos tenemos el mismo concepto de Dios? Cuando enseñan que el Dios de todos los hombres adoran al mismo Dios, la masonería se equivoca rotundamente. La masonería tiene un concepto diferente que está en desacuerdo con las mismas religiones de todo el universo. Y vean ustedes que la masonería no acepta al Dios de ninguna religión. ¡Qué contradicción! Primero te dicen, no importa que seas budista, aquí es una ensalada de todo, aquí aceptamos todos los dioses. Y después la masonería comienza a cambiar a partir del 4º grado de que cada religión en Dios es una concepción diferente. Y de manera falsa, la masonería enseña que es tolerante a todas las creencias para poder atraer hacia ellos a personas de diferentes religiones y convertirlos en masones. Un verdadero masón debe olvidarse de sus creencias religiosas acerca de quién es Dios y aceptar al nuevo Dios de la masonería. Y si no, espérate a llegar al 4º grado. ¿Saben ustedes que de acuerdo a la masonería el nombre de Dios es Jabulón? La logia masónica enseña en el grado 13, que es el Real Arco de Salomón. Cuando llegues ahí vas a ver si es que llegas. Que el candidato de ahí en adelante debe conocer el nombre secreto de Dios. Y le van a decir que es Jabulón. ¿De dónde sacó la masonería el nombre de Jabulón? Es un nombre compuesto de Jehová, Ja, de Baal, el dios de los babilonios y de las tribus paganas, Bu-Lobel, y de Osiris, On, el dios de los egipcios. Las autoridades masónicas, como Henry Wilson Coyle, en el Monitor y Ritual Masónico, admiten que Bul-Obel se refiere a la deidad cananita, a los Osirios de Aal, y se refieren a la deidad egipcia de Osiris. Entonces, ¿quién es el gran arquitecto de la masonería? El Dios del cristianismo,
el dios de los cananitas y el dios de los egipcios, y le pusieron el nombre de Jabulón. Esto, a la luz de la Biblia, es una blasfemia. En el libro de Jeremías, capítulo 32, en el Antiguo Testamento, versículos 35, dice la Biblia, Jeremías 32, 35, edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Himón, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hicieran esta cosa abominable para hacer pecar a Judá, ha dicho Jehová tu Dios. En Jeremías capítulo 23, versículo 13, dice la Biblia, en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. ¿Quién es el Baal del grado 13 de la masonería que han mezclado con el Dios del cristianismo? El Dios falso que el Dios de la Biblia le prohibió a su pueblo que adorara. La masonería enseña entonces, ¿verdad?, que Dios es una amalgama de todos los dioses. En la introducción a la masonería de Karl Claudi, los publicadores del Templo, en 1984, escriben lo siguiente: un masón puede nombrar a Dios como él quiera. Lo puede hacer personal o lo puede hacer impersonal. A la masonería no le importa si Dios es llamado el gran artífice, el gran arquitecto del universo, Jehová, Alá, Buda, Vishnu o Shiva. La Biblia enseña algo totalmente diferente. En Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 39, le dijo Dios a su pueblo: aprended pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro Dios. La Biblia enseña, repito, lo opuesto. La masonería enseña también que Jesucristo fue un hombre como cualquiera de los grandes reformadores, pero que no era Dios. Así lo enseña la masonería. ¿En dónde está? En el libro Moral y Dogma de Alberto Pike, página 525, donde dice esto: Jesús fue como todos los grandes iluminados y reformadores. Jesús es igual a Moisés, a Confucio, a Zoroastro y a los grandes maestros de la moral. ¿Cómo puedes entonces tú creer pertenecer a un grupo que se llama la masonería cuando ellos dicen que el Señor que dio su vida por ti, lo ponen y lo clasifican en el mismo lugar y en el mismo posición en la que se encuentran los dioses a quienes Dios considera dioses falsos y paganos? Todos los que se consideran masones iluminados esperan que sus hermanos están en tinieblas se den cuenta que todos los conceptos que tenían de Cristo estaban equivocados. Dice el Supremo Concilio Sagrado, grado 33, Henry Clausen, en sus comentarios sobre la moral y los dogmas de la masonería: es importante quitarles a todas las religiones sus dogmas ortodoxos y sus leyendas y alegorías e implantarles la masonería. Para no ofender a las religiones hindúes, budistas, musulmanes y judíos, ninguna de estas cree en la encarnación de Dios como Cristo o como el Salvador. Sí ofenden, la masonería sí ofende al cristianismo, enseñando que Cristo fue un simple maestro de moral, cuando la Biblia dice que Jesús era Dios hecho carne. Y si Jesús no hubiera sido hecho Dios, Él no hubiera podido morir en una cruz y dar su vida por todos nosotros. El ritual masónico y sus juramentos demandan que la primera lealtad del masón es a la masonería y no a Jesucristo. La logia masónica enseña que la Biblia es solo un símbolo de la voluntad de Dios, pero que no debe ser obedecida literalmente, porque la Biblia, la masonería lo enseña, contiene muchos errores. Damas y caballeros, cuando nosotros comprendemos, leemos y analizamos todas estas conclusiones, podemos llegar en este momento a un punto, y es el siguiente: si algún masón que me esté escuchando ha jurado lealtad a la logia, ¿puede romper sus votos y sus juramentos? ¿Qué debe hacer un masón al descubrir que la masonería está equivocada y es pecado permanecer en la masonería? La Biblia dice en Levítico capítulo 5, versículo 4 y 6, lo que esta persona debe hacer. Si alguno jurare a la ligera, con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere,
Si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare de alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Que dice la Biblia que todos los seres humanos, todos nosotros, por la ignorancia, porque traemos dentro del corazón y del alma cierto altruismo y cierto anhelo de cambiar el mundo, de ser humanitario y de buscar la verdad, nos inmiscuimos por ignorancia en diferentes filosofías y religiones. Yo particularmente, antes de ser cristiano, formé parte del Partido Comunista Mexicano. Y estaba yo convencido a mis 14 años, después de haber sido educado en colegios lasallistas y con la religión, me pusieron así la cabeza con la religión, pero nunca me dieron respuestas. Entonces me hice a un lado y abandoné toda la fe de mis padres y la religión de mis padres y me hice ateo. Abracé el Partido Comunista y era un convencido de que el marxismo y la dialéctica materialista eran la respuesta para la humanidad. ¿Por qué lo hice? Porque somos idealistas por naturaleza los seres humanos, porque buscamos pertenecer a algún grupo para identificarnos y poder ser parte de un cambio que pueda tener México o el mundo entero. Y desgraciadamente, por no conocer la Biblia, caemos en cuevas obscuras, en lugares equivocados, en filosofías destructivas que nos arrastran finalmente a nuestra propia autodestrucción. El apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 5, versículo 11 y 12, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿A qué vino Jesús del mundo, del cielo a la tierra? A iluminarnos, a decirnos, yo soy la luz del mundo. Yo soy la única verdad total, absoluta, que existe. No hay ningún camino, nadie puede conocer al gran arquitecto, a la deidad, al Dios que todas las religiones están tratando de alcanzar. Jesús dijo, si no es a través de mí. Y aquí viene una pregunta que la Biblia te contesta también. ¿Y qué de aquellos que se mueren sin haber conocido a Jesús? La Biblia dice en Romanos 2, del 12 al 15, que todos los que se mueran sin el conocimiento de la Biblia no van a ser juzgados por la ley de la palabra de Dios. Van a ser juzgados por la forma como obedecieron a su conciencia. Entonces, si tú llegas al cielo y crees que por ser masón te va a aceptar Dios y le vas a decir, es que yo nunca conocí a Dios, Dios te va a decir, vamos a olvidarnos del sistema filosófico o ideológico que abrazaste. ¿Cómo trataste a tu esposa? ¿Cómo trataste al pueblo? ¿Eras gobernador? ¿Eras juez? ¿Eras presidente de la república? Vamos a olvidarnos de la masonería. Tú como persona, en tu carácter y en tu moral, ¿cómo te desarrollaste? De acuerdo a cómo tú hayas respondido a esa moral, a esa conciencia, Dios te juzgará en la otra vida, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Así que no nos preocupemos porque aquellos que no conocen a Cristo, entonces ¿qué se van a condenar? La Biblia dice que Dios es absolutamente sabio y Él no se equivoca. Él no mandará a nadie al infierno. No habrá ninguna persona en el infierno que no pueda decir que antes no fue amada en una cruz. Porque todos los seres humanos conocemos a aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y cualquiera que cree en mí no se perderá, mas tendrá la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Dios clavó a su Hijo en una cruz y lo exhibió públicamente, para que comprendiéramos que en esas espinas que le pusieron, en esos clavos, en esa lanza que traspasó su costado, en esos clavos en sus pies, Él era, como dijo el centurión romano, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. La Biblia dice que a los 3 días rompió la tumba, resucitó de entre los muertos, se les apareció a más de 500 personas y el hecho más grandioso de la historia humana es la resurrección de Jesucristo. Si ese hombre no hubiera resucitado, tú y yo no tendríamos ninguna esperanza de que hay vida después de la vida. Ningún masón ha resucitado, ningún budista ha resucitado, ningún líder, ni el Dalai Lama ni nadie. El Dalai Lama le dijo al Papa en 1978, yo soy Dios. Yo le mandé un correo electrónico en aquel tiempo y le dije, resucita a los 3 días. Demuestre que usted es Dios venciendo, teniendo el poder sobre la vida y la muerte, como la tuvo Jesucristo. Y cuando vemos estas evidencias indubitables, inerrantes, inequívocas de la vida de Jesucristo, es tan grande la resurrección que dividió la historia. ¿Y en qué día nos encontramos hoy? Estamos a 20 de septiembre, después de Buda, antes de Krishna. 20 de septiembre de 2003, después de Jesucristo.
El impacto de Cristo en la historia es tan trascendental que dividió la historia de los seres humanos, donde los mismos religiones del mundo entero cuentan la historia antes y después de Jesucristo. Y ese es el Jesús que la Biblia nos presenta. Un Jesús que te invita a conocerlo, a Él como el único Mesías. Todos los demás, dice la Biblia, son falsos profetas. Son falsos mesías, que te ofrecen caminos equivocados, que te dicen que son constructores de la verdad, un compás y un ojo que te dicen que es Dios, una tergiversación total del Dios verdadero, un camino que no es el camino que Jesús vino a enseñar. ¿Por qué? Porque si existe la verdad, tiene que existir la mentira también. Tiene forzosamente que haber la falsificación. Y tú y yo somos responsables, de acuerdo a la Biblia, de discernir entre el bien y entre el mal. Y eso lo puedes hacer solamente en esta mañana, invitando a Jesucristo a tu corazón. Diciéndole, Jesús, en esta mañana, si tú eres realmente el único camino, la única verdad, mi vida te necesita. Mi matrimonio te necesita, mi familia te necesita. Porque no podemos pasar en esta vida. Una sola vida tenemos, damas y caballeros, para encontrar la verdad. Ya no sigas perdiendo el tiempo en filosofías, en ideologías. Yo te recomiendo que compres una Biblia. Y si no tienes una Biblia, te la regalamos. Pero comienza a leer la Biblia, desapasionada, sin prejuicios, honestamente. Diciéndole, Padre, quiero encontrarte aquí, porque tu palabra dice que tú te revelarás si yo te busco. Y me encontrarás porque me buscarás con todo tu corazón. Pero si quieres en esta mañana seguir igual de deshonesto y decir, me aferro a mis creencias, no hay ningún problema. Pero jamás podrás decir que no pudiste tener enfrente la luz. Yo te desafío que vengas, hagas a un libro, la enciclopedia masónica, los cultos de las logias, y veas la Biblia por ti mismo, y le hables a Dios y le digas, Padre, Dios de la Biblia, revélate a mi corazón, te quiero conocer y te quiero servir. Y dice la Biblia que Él se revelará a tu vida, entrará a tu vida, cambiará tu vida, transformará tu vida interior, la de tu familia y tu futuro eterno. Te dará propósito, te dará significado, y no llegarás a un grado 33, como muchos que han llegado, como el mismo Mackay, que de ahí se convirtió a la brujería. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro sistema en el mundo más que el sistema que Jesús nos vino a dar, y es el sistema que se conoce como el cristianismo. Les pido a todos ustedes que por algunos instantes inclinen su cabeza. Y ahí desde tu lugar, no es coincidencia que hayas venido esta mañana a escuchar estas palabras, esta conferencia. No es un accidente. Dios sabe que estás buscando la verdad, desgraciadamente, en el lugar equivocado. Pero la Biblia dice que Dios es misericordioso y que Él tiene compasión de nosotros, porque Dios sabe que nuestra condición es polvo. Somos seres humanos frágiles, fácilmente engañados por no conocer la verdad. El día que conozcas la verdad, dijo Jesús, la verdad te hará libre.